Hola, el día de hoy tenemos una invitada especial que me hizo el favor, el privilegio de concederme tener una charla con ella. Su nombre es Lorena Yakovlev. Hola, Lore. ¿Cómo estás, Rocío? Muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti. Bueno, pues Lorena es especialista en el manejo de las emociones, terapeuta familiar y Grief Recovery Specialist, especialista en recuperación del duelo. Dime, Lore, aparte de todo esto que yo acabo de decir, que estoy segura también hay más cositas por ahí que podríamos agregar, pero independientemente de todo esto, ¿quién es Lorena? Qué linda, Rocío. Pues gracias otra vez por invitarme y esa pregunta es muy interesante cuando le preguntan a uno acerca de uno mismo, ¿no? Eh, ¿Y quién es Lorena? Pues yo te diría una persona que siempre ha estado en búsqueda de la verdad del ser humano, de la verdad profunda del ser humano, ¿no? Eh, yo creo que las experiencias personales también nos llevan a a ir en esta búsqueda, ¿no? Las cosas que nosotros vamos viviendo personalmente, en nuestra familia, nuestras propias pérdidas también nos van llevando y creo que algunas de las experiencias personales que me han motivado y llevado a esta búsqueda, pues han sido varias, ¿no? Lo de la familia siempre es ese cómo poder tener una familia armoniosa, ¿no? Como yo tengo 5 hijos y es ese, cada hijo es único. Estudié la maestría de orientación familiar ahorita que mencionabas esto. Sin embargo, siempre decía yo que hay algún eslabón perdido que me falta como para lograr esta unión en las relaciones, esta sanación interior. Eh, Cuando muere mi mamá, yo tengo a mis hijos muy chiquitos, esa es una pérdida que marcó mi vida completamente porque yo sentía siempre ese apoyo en ella, y de repente sientes que la vida se te desbalancea completamente, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta, claro, después, de que esa pérdida, como a todos nosotros, nos cierra, ¿no? Nos cierra en un, en un dolor, en un duelo que quizás también te afecta en las relaciones con los demás. Entonces, al yo empezar a ayudar a otras personas, también me doy cuenta que tengo que lidiar y ayudarme a mí misma. Y empiezo en esta búsqueda, ¿no? Empiezo en esta búsqueda de ver cómo ayudar mejor a los demás. ¿Cómo ayudar mejor a los demás? En su interior, en su sanación, en la armonía consigo mismo y en la armonía con los demás. Y en esta búsqueda de ayudar a los demás, empiezo a encontrar aquello que me ayudaba sobre todo a mí misma, ¿no? A sanar ese dolor, esa tristeza, ese desbalance que tenía yo por la muerte de mi mamá, y al mismo tiempo el cómo ir mejorando, pudiéndome abrir más a mejorar esas relaciones con los míos, ¿no? Con los de mi propia familia. Y así es como empiezo esta búsqueda y me encanta esta pregunta y definitivamente lo que siento que más me define es que sigo en esta búsqueda porque siempre somos personas que estamos descubriendo más y más, y conforme más ayudo a las personas que están cerca de mí, que me piden esa ayuda, más descubro la unicidad del ser humano, ¿no? Cada uno es único. Por más que aprendamos alguna cosa general o un modo como ayudarles, vemos que lo individual, lo independiente, el cómo cada uno percibe las cosas es verdaderamente impresionante, y es lo que más me gusta, poder ayudar al cada uno, Exacto. ¿no? Al cada uno, a cada persona. Entonces, pues esa es mi respuesta a la pregunta, ¿quién es Lorena, Rocío? Ok, bueno, entonces digamos que fue esto más que nada la muerte de tu abuela, como bien nos De mi comentaste, mamá. de tu Ujú. mamá, perdón, que definió, ¿no? De alguna manera el camino, tu camino a seguir, ¿no? Para llegar a este punto en el que está ahorita Lorena, ¿cierto? Ujú, ujú. Wow, Así es, increíble, así es. ¿no? Y dime, Lore,
decíamos hace ratito que eres especialista en el manejo de las emociones, ¿no? Y todo esto que nos acabas de decir, que te diste cuenta de la importancia. El manejo de las emociones. ¿Qué tan importante es precisamente manejar nuestras emociones? Así es, así es. Me parece que es algo vital, ¿no? Es algo vital y además algo muy importante a saber es que de generación en generación o sea, hasta ahorita estamos hablando más de las emociones, pero más que nada ha habido una invalidación de este mundo emocional, pensando que como somos seres racionales, necesitamos controlar, manejar, suprimir nuestro mundo emocional, creyendo que eso es lo que nos va a ayudar y lo que nos va a hacer, fíjense, fíjate, esto que dices es muy importante, se ha creído por muchos años que el control de las emociones significa supresión. Y ahora nos damos cuenta que es todo lo contrario. Cuando nosotros suprimimos las emociones, estamos dejando de lado una parte tan importante de nosotros que nos está informando. Nos está informando de algo. ¿Qué está pasando en mí y por qué? Por algo que estoy viviendo, por algo que está pasando en mi vida. ¿Por qué se generan estas emociones? Efectivamente, no es que nosotros intencionalmente las provoquemos, surgen. Y surgen por algo, por un motivo, por una razón. Cuando nosotros solamente pensamos que controlando, suprimiendo y no haciendo caso a eso, vamos a vivir de una manera más, curiosamente, esto se ha hecho por muchos años porque creen que así podemos vivir una vida socialmente más aceptable o nos vamos a poder relacionar mejor con los demás porque no vamos a mostrar toda esta parte que se había pensado que era debilidad, que era que era inmadurez, que eran rasgos de la niñez, que eran vulnerabilidad tal vez, ¿no? vulnerabilidad, lo cual se ha visto que es algo completamente falso. Nuestro mundo emocional es parte de nosotros y es una parte muy importante a la que tenemos que ver, que entender, que comprender. Y este concepto de inteligencia emocional es maravilloso. Maravilloso, ¿por qué? Porque la inteligencia emocional es justamente llevar todas mis emociones, mi mundo emocional, esa emoción que surge en cada momento, la llevo a mi razón, la pienso, la entiendo. Entonces hay una coordinación en todo mi ser. Y lo contrario de esto es la razón quiere suprimir, quiere decir esto está mal, entonces ahí empieza una guerra interna. Exacto. Una guerra interna en lo que yo siento, en lo que yo percibo y lo que mi mente me dice que debo suprimir. Y esa guerra interna puede llegar a ser tan intensa que no me deja vivir, no me deja concentrarme, no me deja hacer lo que tengo que hacer, no me deja relacionarme con los demás, porque no estoy bien conmigo mismo. Entonces, ese poder manejar las emociones viene precisamente de ahí, de darle cabida, de entenderlas, Validarlas. de validarlas, exactamente. Y entonces sí, esa armonía con nosotros mismos nos lleva a la armonía con el mundo y con los demás también, ¿no? Así Totalmente. es, ¿no? Totalmente. De una manera es entonces el permitirnos, ¿no? Sentirlas, expresarlas y manejarlas, ¿no? Que me imagino que no debe ser fácil. Y a ver, yo creo que es cultural, como bien dijiste también, Lore. No sé si estés de acuerdo en esto conmigo, pero uno de los mayores problemas, siento yo, que se nos presentan, un mayor ejemplo de cómo suprimimos estas cosas es cuando algo te causa mucho dolor, ¿no? Y quieres llorar, porque pues bueno, yo siempre he dicho Dios es perfecto y por algo nos hizo los lagrimales y poder expresar las lágrimas que de alguna manera es el dolor, ¿no? Que sale expresado por ahí. Pero el no llores o ya no llores, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno o mal, por ejemplo, puede ser esto en algo tan importante y tan vital? Así es, así es. Lo dices de una manera muy clara, Rocío, tienes toda la razón. Es natural que nosotros al sentir dolor querramos llorar. Es algo totalmente natural y humano.
Sin embargo, hemos aprendido, socialmente se nos ha transmitido que no es aceptable, que es mejor no mostrar esas emociones. Cuando las personas dicen esto, lo dicen con muy buena intención. O sea, con muy buena intención, de padres a hijos, de una amiga a otra amiga, con muy buena intención, porque ¿qué es lo que pretende la persona que dice no llores? Lo que pretende es ver a su amiga contenta o ver a su hijo contento, lo queremos ver feliz, ¿no? Y si lo vemos feliz, pues eso nos causa a nosotros también felicidad. Si lo vemos triste, si lo vemos molesto, si lo vemos con dolor, nos duele también, nos afecta. Entonces, de alguna manera, es esa sensación de querer extraer ese dolor y decir, a ver, agárralo y aviéntalo, que yo lo único que quiero es verte feliz. Sí. El problema es que así no se puede lidiar con las emociones. Exacto. ¿Qué es lo que realmente sucede cuando una persona con muy buena intención hace estos comentarios? No llores, no estés triste, no vale la pena, no te sientas así, no le des importancia, dale vuelta a la hoja, mira todo lo bonito que hay en tu vida, no te centres en lo negativo. Todos estos comentarios los escuchamos. Pero ¿qué es lo que realmente sucede en la persona que sufre cuando recibe estos mensajes que se le dicen con muy buena intención? Lo que surge es que, y sobre todo, como esos mensajes son dichos por personas que nos quieren, por personas que están cerca, entonces tendemos a pensar, ok, esta persona me está diciendo que no debo de sentirme así. Y puede ser que tenga razón, tiene razón. Yo no me quiero sentir así. Sin embargo, no por no querer sentirme así, no lo voy a sentir. Yo lo sigo sintiendo. Entonces, cuando recibo esos mensajes, pasan dos cosas. Uno, me siento mal conmigo mismo por lo que siento. Entonces viene esa guerra interna de la que hablamos hace un momento. Es, no debes de sentir esto, no debes de sentir esto, lo cual es una bomba que se genera ahí adentro porque no lo acepto, no lo quiero, no lo veo como algo normal, como algo que es parte de la vida. Y por otro lado, además de verlo mal en mí mismo, de recriminarme a mí mismo por sentirlo, empiezo a callarme, a callarme, a callarme. Porque mientras más recibo esos mensajes, me doy cuenta que cada vez que yo expreso ese tipo de emociones, las personas me van a decir que no lo debo de sentir. Entonces eso me hace sentir más mal conmigo mismo, entonces me cierro. Y entre esa cerrazón y ese criticarme a mí mismo por lo que siento, ahí es donde se genera un dolor más intenso y donde nos podemos empezar a enfermar. Exacto. Cuando pudo haber habido un duelo sano, exacto, cuando tú lo expresas, cuando lo sacas, cuando lo entiendes, pero no, se empieza a hacer una montaña dentro de mí que tiende a explotar y que no me deja vivir en paz. Esas son las consecuencias de lo que sucede cuando uno con muy buena intención dice esto, pero por eso es tan importante empezar a aprender cómo es el modo de ayudarnos o de ayudar a otros cuando tenemos una situación difícil en nuestra vida, porque momentos de dolor van a llegar, querrámoslo o no, querrámoslo o no. Y cómo poder manejar o lidiar con estos sentimientos que nos vienen cuando estamos o cuando vivimos momentos de dolor. Así es. Definitivamente, coincido totalmente contigo, Lore. Y fíjate, bueno, sabemos, ¿no? La mayoría sabemos que las mujeres somos emocionales, ¿no? Entonces, con mayor razón, deberíamos de saber que expresar las emociones, además de validarlas, sentirlas, pues expresarlas nos ayuda mucho. Pero con los hombres también yo creo que culturalmente hay esto, ¿no? De los hombres no lloran, el hombre es el fuerte. Entonces, no se lo permiten. ¿Qué consejo les das, por ejemplo, a esos señores que están pasando por una tragedia, por un dolor, por un duelo, ¿sí? Y obviamente sienten todo eso ahí, pero muchas veces también, Lore, aunque quieran expresarlo, no pueden, sienten que no pueden. Aparte de lo que acabamos de decir, ya la cultura, el creer que el hombre no llora, yo soy el fuerte, yo tengo que sostener. ¿Qué le dirías a los hombres que te escuchen y que estén pasando pues por un momento muy difícil y doloroso en su vida? Sí, sí.
Fíjate que dos cosas importantes, ¿no? Uno, la parte efectivamente que hemos recibido todos culturalmente, Ujú, ¿no? Saber que esas ideas, por supuesto que no son verdad. ¿Por qué? Porque como seres humanos todos tenemos emociones, todos sentimos emociones, hombres, mujeres, niños, adultos, en la tercera edad, todas las ujú, personas tenemos toda la gama de emociones. ujú, Y culturalmente se ha enseñado esto que ujú. dices, que el hombre es el fuerte, que el hombre es el que no debe mostrar, que es signo de debilidad. Entonces, darnos cuenta, lo primero es esa idea de que como seres humanos todos tenemos emociones y si Exacto. sentimos emociones de cualquier estilo, está Mm, bien. Ese es ujú, el primer, esa es ujú. como la primera idea que tenemos que empezar a comprender y hacer nuestra, ¿no? Ujú. Eh, esa es como una idea general y poder invalidar aquella otra idea que a lo mejor se nos ha grabado en nuestra mente que ha sido socialmente aceptada por muchos Ujú. años, Sí. ¿no? Ese caracterizar a los hombres como los que no deben demostrar, no deben de sentir, no deben de llorar. Y otra cosa es lo único e individual de cada persona. Ahorita decías a los hombres que nos escuchan. Bueno, se puede haber grabado en ellos esta idea general cultural, pero también hay muchas cosas individuales en cada persona por sus propias experiencias, por Ujú, lo que ha vivido. Cuando tú ujú, ahorita decías, un hombre que no puede abrirse, que de verdad trata, pero le es muy difícil ujú. poder ver o poder validar aquella emoción, porque ya está uno muy cerrado. Y ahí es importante, muchas veces necesitamos una ayuda para que nos haga ver, más bien para que nos permita o nos guíe para descubrir todas esas creencias limitantes Ujú, que me he grabado acerca de mí mismo ujú. o acerca de, sí, de cómo me ven los demás, de cómo me veo yo. Sí. Entonces, esas creencias limitantes son muy Eso. únicas y a veces Claro. no. Sí. Es muy curioso porque yo cuando trabajo con cada persona individual nos damos cuenta que todos tenemos estas creencias limitantes, pero vienen de diferentes lugares, de diferentes momentos, de diferentes experiencias. Y solo por estar en nuestra mente creemos que es verdad, Así es. solo por estar ahí. Ujú, Entonces, empezar a cuestionarnos esas ideas que se nos han grabado acerca de nuestro mundo emocional, acerca de nosotros mismos, acerca de la expresión de emociones, acerca de todo esto, ujú, es muy importante porque entonces le empezamos a dejar de dar poder a esas ideas que no nos están ayudando. ujú. Pero esto es como de manera muy personal ver cuáles son, Claro. por qué me he cerrado, por qué me cierro con los otros, por qué no puedo expresar. Y, y, y lo más impresionante de todo esto es que, bueno, hay personas que ven como algo positivo Ujú. este cerrarse. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque si yo me cierro, muchas veces cuando nos cerramos ese mundo emocional y no lo queremos expresar, es porque ya hemos tenido la experiencia de cuando nos hemos abierto, Ujú, hemos recibido comentarios que nos duelen. ujú, ujú, Ha sido doloroso. ujú, Entonces decidimos cerrarnos ujú. y decimos, ya no más. Ya no voy a permitir recibir esa información o esa invalidación de lo que yo soy y de lo que yo siento. Entonces me cierro. Exacto. Pero ¿qué es lo que sucede? Con esa, vemos, por eso lo puede uno ver como algo positivo. ¿Por qué? Porque ya no me van a lastimar. Ujú, Ya no les voy a dar la oportunidad de lastimarme. ujú, El ujú. problema de esto es que para conectar con otros seres humanos, para poder percibir el amor de otros y poder amar, no lo puedes hacer si estás cerrado emocionalmente. Así es. Porque el conectar con otros tiene que ver con desarrollar lazos emocionales. Ujú, Y si yo estoy cerrado emocionalmente, ujú. creo que me estoy protegiendo de que no me hagan daño. Probablemente sí, pero también me estoy cerrando y Así me es. quedo muy solo y Así, empiezo a sufrir mi propia soledad. Y así. eso es muy negativo para mí mismo, ¿sí? Sí. Entonces, ese poder empezar a abrirme otra vez con las personas indicadas o adecuadas
es muy valioso porque me permite otra vez conectar, me permite otra vez darme el permiso de sentir otra vez, Exacto. sabiendo que está bien, no importando cuál sea esa emoción, de dolor, de tristeza, de desilusión, de fracaso. Todo eso es información para yo poder hacer algo al respecto o simplemente para poder lidiar con aquello. Ahorita que tú decías, Rocío, el cómo manejarlo, ¿no? ¿Cómo manejar esas emociones? O sea, por ejemplo, sabemos, las descubrimos, las aceptamos, las vemos, las entendemos, pero de entender una emoción hay que saber que hay un espacio entre sentir una emoción y reaccionar ante una emoción. Y eso es importante considerarlo, porque a veces creemos que si estoy enojado, entonces hay que darle rienda suelta a esa emoción. Y no importando con quién y quién esté, no, hay un espacio ahí de decisión. Por eso cuando yo empiezo a aprender y a entender mi emoción y a reflexionar sobre ella, entonces tengo la capacidad de decidir qué hacer. Exacto. ¿Qué hacer al respecto? Porque sí me está dando una información y una información valiosa. Pero ¿qué hacer? Entonces ya es un momento de decisión, no una reacción automática que me puede generar hacer cosas que no quiero hacer. Claro. Es una manera de manejarlas, ¿no? De controlarlas y sobre todo cuando te das cuenta que tienes el control de poder hacer con ellas, con tus emociones. Eso es muy importante, ¿no? Y de cierta manera a la persona que llega a este punto le da cierta seguridad y confianza. Por supuesto. Pero a ver, Lore, mira, por ejemplo, ahorita nos dijiste lo importante que es validarlas, lo importante que es reconocerlas, saber que tenemos una emoción, que posiblemente la estamos conteniendo, lo maravilloso que es expresarla, porque si no también de alguna manera, como bien nos dijiste, pues estamos también encapsulando, cerrando, estancando esos lazos de amor que pueden surgir con los demás seres queridos que tengamos, ¿no? O que ya están y que de alguna manera se van a ver afectados. Esto es en cuanto a lo importante de poder hacerlo, pero veámoslo también desde este punto. ¿Cuáles son los problemas que nos puede provocar el no poder expresar estas emociones? ¿Sí? A nivel biológico, físico, emocional. Claro, exacto. ¿Qué problemas nos causa? Cuando nosotros tenemos un embotellamiento de emociones, definitivamente nuestro cuerpo no está diseñado para hacer ese tanque de emociones almacenadas, sino al contrario, necesitamos que llegue una emoción, sea procesada, comprendida, expresada y salga. Entonces, cuando estas emociones se acumulan, exactamente nos puede causar mucho problema. Uno de ellos, lo primero y más clásico es la explosión. Sí. O sea, en cualquier momento y por lo que sea o por algo muy pequeño, sale una explosión de nosotros, un grito, ¿qué está pasando? La gente se queda así como que, ¿qué pasa? ¿Por qué? Exacto. Porque parece que es por algo muy pequeño, pero no, es por toda esa acumulación que traigo que me hace explotar en un momento dado. Entonces, de ahí que me afecten las relaciones con los demás, sí, conmigo mismo, ¿qué pasa? Porque hay un embotellamiento de emociones. Otra cosa que sucede es que tendemos a buscar formas de escape temporal. Esas formas de escape tienen que ver con, me siento tan abrumado, tan lleno, que ya no sé qué hacer. Entonces busco esas distracciones para que me calmen momentáneamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Algunas de ellas pueden ser tan peligrosas que me pueden dejar enganchado ahí. Algunas de estas formas de escape temporal puede ser la comida, puede ser el alcohol, pueden ser las drogas, pueden ser cualquier tipo de vicio que se empezó a buscar como un escape porque me calmaba momentáneamente, pero desafortunadamente si el cerebro lo relaciona con esto me calme el estrés, lo voy a querer buscar otra vez. Esto me calme el estrés, lo voy a buscar otra vez. Entonces, a eso nos puede generar. Y por eso a mí me gusta hablar de esto, porque se malentiende mucho cuando personas han caído en un vicio de este estilo, creyendo que solo lo han buscado porque están buscando el mal camino.
no están buscando el mal camino, están tratando de lidiar con algo que no saben cómo lidiar y se encuentran con algo que aparentemente les ayuda un poco, pero luego los engancha y los mete en una espiral para abajo. Entonces, de ahí la importancia de manejar de aprender a manejar nuestro mundo emocional para no caer en este tipo de vicios y en este tipo de escapes que nos pueden dejar enganchados. Sí. Y por otro lado, nos afecta en nuestra salud. O sea, somos lo emocional nos afecta en nuestro cuerpo, nos afecta ¿por qué? Porque somos una unidad, todo está relacionado, no está separado nuestras emociones de nuestro cuerpo. Claro. Y todo aquello que sucede en nuestro cuerpo físicamente tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo emocionalmente. Entonces, todas esas ansiedades o ataques de pánico, muchas veces problemas físicos que se van desarrollando en la piel, en la caída del cabello, no sé, tantas cosas que suceden. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido el modo correcto de lidiar con el mundo emocional y solo se ha estancado y tiene que mostrarse por algún lado. Exacto. No puede quedarse ahí. Entonces, esos son los problemas que nos puede causar el no manejar nuestro mundo emocional. De ahí la importancia de aprender el cómo, de aprender el método. Por eso, cuando yo aprendí este método del Grief Recovery, cuando dices, te llevan los pasos para sanar y para comprender y para con esas emociones que pueden venir en cada momento, ¿no? Exacto, exacto. Okay, perdón, estaba yo aquí con la batería que ya me avisó que se iba a terminar. Y justo tocaste un punto importante, Lore. Era lo que te quería preguntar precisamente de este punto. Especialista en recuperación del duelo, ¿no? Pero ya no los mencionaste ahorita. No sé si quieras agregarnos algo más. ¿En tu búsqueda precisamente fue que llegaste también aquí a esto? Así es. En esa búsqueda llego justo al Instituto Grief Recovery, ¿no? Donde yo empiezo a aprender el cómo ayudar a los demás en este proceso, ¿verdad? En este proceso emocional. Y de lo que se trata justamente es, primero, desaprender lo aprendido. O sea, hemos aprendido lo que mencionábamos ahorita y tenemos muchas ideas que no nos ayudan a manejar nuestro mundo emocional. Entonces, detectar todas esas creencias limitantes es el primer paso, ¿no? Para quitar todo eso y decir, ahora sí, vamos a aprender el método que nos va a ayudar a lidiar con esto, ¿no? Detectamos también personalmente cuáles son esos escapes a los que he recurrido, por qué he recurrido a ellos, en qué me ha afectado a mi salud el embotellar todas estas emociones. Y entonces entonces después de esto es como ver, a ver, ¿qué ha pasado en mi vida? ¿Qué ha pasado en mi vida que me ha dejado huella y que me ha quitado muchas veces el balance emocional? Y entonces partimos de ahí, o sea, partimos de lo general para ir hacia lo particular, ¿no? Vemos en general qué es lo que ha afectado tu vida para entonces sí poder ir ordenando, yo digo, es muy importante, soltando, o sea, y entonces ya del orden viene la paz. Cuando nosotros ordenamos nuestro mundo emocional, nos quedamos mucho más en paz, soltamos lo que no nos sirve, perdonamos lo que necesitamos perdonar, pero vamos por delante, no con un mundo emocional que nos aplasta, sino ya nosotros nos sentimos con el poder de manejar este mundo emocional, que no es algo que a veces pensamos que las experiencias, que somos el producto de nuestras experiencias y no nos queda más que vivirlo y aguantarlo. Y aguantarlo. No, podemos ir por delante, sanando el pasado, exacto, viviendo al 100 nuestro presente y teniendo las herramientas para manejar lo que se me presenta en mi futuro. Exacto. Eso es lo ideal. Sí, y de eso se trata este programa. ¡Wow! Increíble, ¿no? Entonces abarca muchísimo porque mira, yo quería preguntarte, es recuperación del duelo. Lore, ¿se puede realmente recuperar de un duelo? Cuando hablamos de recuperación, ¿qué vamos a encontrar cuando ya estamos recuperados del duelo?
¿Cómo Claro, nos vamos a sentir? ¿qué es recuperarse? Exactamente, porque a veces, y aquí hay una idea, ¿no? Que se piensa que, bueno, es borrar mi pasado, es no volverme a acordar nunca de la situación para que no me duela. No, lógicamente no. Y bendito sea Dios que no sea así. ¿Por qué? Porque nuestro pasado tiene mucha riqueza y Claro. tiene muchas cosas buenas. ¿Que hay dolor? Sí. Lo que vamos a sanar no es quitarnos de todos los recuerdos, sino es cómo sabemos cuando ya sanamos. Esto es algo muy importante. Cuando el recuerdo de un evento no me trae ese dolor tan intenso que ha estado por tanto tiempo. Yo puedo recordar y vivir y en mi memoria los momentos bonitos o aún aquellos que no fueron tan bonitos, pero con paz. Cuando yo voy trabajando en esto, voy empezando a poder sentir eso, porque cuando no he sanado, cada recuerdo es como una espada que me atraviesa el alma. Así. Y no puedo. Y hay muchas cosas que me pueden detonar ese dolor. Ver escenas de otras familias que están viviendo lo que yo quería vivir, eso nos puede detonar y decir, ¿por qué yo no y el otro sí? Cuando nos sanamos, es una aceptación, pero no necesariamente es, me resigno a lo que no me gusta. No, es una aceptación, pero con paz. Es un decir, me siento en paz con aquello que me ha causado tanto dolor y puedo continuar mi vida. Y esos recuerdos no me traen tanto dolor. No quiere decir que no vaya a volver a llorar nunca, por supuesto que no. Y es parte de ser humano volver a llorar o a sentir, y está bien. Pero cuando yo resuelvo esas cosas que han sido más claves en mi vida, voy viviendo con más paz. Eso es lo que me da el superar una pérdida, lo que llamamos recuperación, ¿no? Básicamente recuperación es poder recuperar tu vida y que no las circunstancias te aplasten, sino tú ir por delante, Sí, sí. Tocaste un punto importante, Lore, es en los recuerdos, ¿no? Yo siempre he dicho que la vida es esos recuerdos, ¿no? Porque en realidad lo que hicimos, incluso lo que hicimos en la mañana ya es un recuerdo, ¿no? Y recordar a nuestros seres queridos debe ser maravilloso, es maravilloso, cuando a pesar del dolor, porque como bien dijiste, no quiere decir que no nos duela, pero, ¿sí? El sentimiento que prevalece más que nada es con amor, con paz, con gratitud incluso, ¿no? Y muchas personas cuando están en un proceso de duelo, la mayoría, se cierran a los recuerdos, Lore. Es que no puedo, es que no quiero, es que es demasiado dolor, ¿no? Entonces, cuando nos recuperamos del duelo, digamos que una de las cosas que podemos abrazar son esos recuerdos que conforman de alguna manera el legado de nuestro ser querido que ha partido, ¿no? Por supuesto, total y absolutamente de acuerdo. Total y absolutamente de acuerdo. Eso es lo que vamos a sentir como resultado de haber sanado, ¿no? Sí, poder ver eso. Y ahorita que mencionabas esto de los recuerdos, curiosamente las personas que dicen, no quiero recordar, es más que no quieren expresar los recuerdos, porque los recuerdos están ahí, o sea, están porque están. No los puede uno evitar. La memoria, a la memoria no le podemos mandar que borre, porque no nos hace caso. O sea, no borra, está ahí, se grabó. Pero cuando no queremos decir y expresar, es cuando nos quedamos muy atorados. Saber que el recuerdo que es expresado, nosotros al hablar de todas estas cosas que nos causan dolor, simplemente el hablarlo, expresarlo, nos ayuda a entendernos, a entenderlo. Es un proceso sano la expresión. Y tienes razón. Muchas personas no quieren llegar a ese punto de expresar porque piensan
que en el momento en que hablan de aquello, el dolor se va a quedar como estático y no las va a dejar vivir. Y es todo lo contrario. La expresión me va a ayudar a entender y a soltar y a poder ordenar. La expresión es muy importante. Exacto. Sí. Wow, Sí. increíble. Lore, ya que estamos hablando de los procesos de duelo, por supuesto, muchas personas cuando están en un proceso de duelo se desesperan, ¿verdad? Porque, Dios, ya llevo 5 meses, 6, un año, y yo me siento exactamente igual. No logro que avance. El tiempo. ¿Puedes hablarnos del tiempo en los procesos de duelo, por favor? Hay una idea muy generalizada y también son de estas creencias limitantes de las que hablábamos hace rato, ¿no? Que es, hemos oído frases que dicen, el tiempo todo lo cura. Espera que pase el tiempo y te vas a sentir mejor. Y entonces empezamos a percibir esto. Ha pasado tanto tiempo y yo me sigo sintiendo mal. El problema es que nos creímos esa frase. Nos creemos que el tiempo todo lo cura y que con el tiempo ya vamos a sanar. La realidad es que si esto lo viéramos, o sea, la herida, el dolor, o sea, el dolor causa una herida en el alma. No la vemos. Y como no la vemos, pensamos que se va a desaparecer. ¿Qué pasa cuando tenemos una herida en la piel, por ejemplo? Y la vemos. Y vemos que es profunda. Y vemos que sale sangre. Y sería absurdo decir, déjalo ahí, con el tiempo se va a curar. Exacto. Lo veríamos como absurdo. Es como, no, tienes que hacer algo. Tienes que ir al doctor o poner un desinfectante para que no se vaya a poner peor, o poner un vendaje, tomar antibiótico, coser, tantas cosas que se necesitan hacer. Pues pasa lo mismo con las heridas del alma. El tiempo por sí solo no nos las va a curar. El tiempo solo pasa. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para sanar? Y de ahí la importancia de aprender este proceso. Este proceso primero de desaprender lo aprendido, que decíamos, y sanar, quitarme todas esas creencias que me he desarrollado, que no me dejan continuar, poder aceptar esos sentimientos, poder verlos, poder ordenarlos, pero como no es algo que naturalmente hayamos aprendido, sino lo contrario, muchas veces necesitamos aprenderlo. Y al aprenderlo, así como vamos con un doctor para que nos ayude a sanar esa herida, hay veces que la herida no es tan profunda y nosotros mismos podemos ya con el vendaje, y va sanando. Pero hay heridas que necesita uno ir con un especialista para que me ayude, porque no soy capaz. Y eso está bien. Abrirnos a la posibilidad de que si necesitamos una ayuda externa, la busquemos. No pensar que somos débiles o estamos mal porque necesitamos una ayuda. No, al contrario. Otra de las creencias limitantes, ¿no? Precisamente es, ¿no? Como antes de que habláramos, perdón, de que supiéramos que existían tanatólogos, la tanatología y todo esto, y que podíamos acudir a ellos cuando estábamos pasando por un proceso de duelo, o ir al psicólogo si no encontramos un tanatólogo. Es que no estoy loco, ¿cómo voy a ir con un psicólogo? ¿No? Y es terrible. Claro, sí, sí. Y a las personas que viven el duelo, sí les recomendaría que busquen una persona especialista en duelo. Especialista en duelo, porque es un manejo muy único de cómo seguir los pasos que ayudan a sanar y a ordenar. Sí. Así es. Increíble, sí, sí es cierto. Es una herida que está aquí, que no la vemos, como bien dijiste, nos pusiste el ejemplo de si tenemos algo en el brazo, ¿no? Pero es una herida, y una herida que también necesita ser cuidada, necesita ser, pues de alguna manera, apapachada, verla totalmente, ¿no? Increíble. Sí. Increíble también. A ver, otro punto importante, Lorena, y que me gustaría que habláramos. Ahorita estamos hablando de lo que son el vivir con un dolor, lo que son las emociones, sobre todo cuando estamos pasando por la pérdida, pues posiblemente de un ser querido, ¿no? Aunque sabemos que duelos, bueno, es una gama amplia, exacta. Pero bueno, casi siempre o la mayoría de las veces nos olvidamos de las personas que tenemos al lado. Sí.
que también están pasando por exactamente y muy posiblemente lo mismo que nosotros. Así Tenemos que hacer. Así es, así es. Qué importante ese tema, Rocío. Qué importante ese tema, porque el sumirnos en nuestro propio dolor muchas veces no nos deja ver, no nos deja ver. De ahí la importancia de sanar, porque yo te diría, hay personas que se pueden sentir muy culpables por descuidar a las personas que están efectivamente. Entonces, además del dolor, viene la culpabilidad. Exacto. Y viven con el dolor y la culpabilidad que no los deja abrirse. Cuando uno se detecta en este estado, más que seguir hundido en ese propio y culpabilidad, necesitamos saber que si de pronto vemos que de verdad no nos es posible, es que a veces no es que no quiera, es que no puedo, es que no puedo. Y en ese no poder necesito ayuda para poder hacerlo. Porque ahora, cuando yo detecto, porque muchas veces es, si no lo hago, es porque no lo veo. Si no tomo en cuenta las personas que están cerca, no es por maldad o por hacerlos a un lado. Es porque en mi visión de tanto dolor no es posible abrirme. Ahora, la persona que ya lo empieza a detectar que necesito abrirme, es maravilloso, porque ya no hay ese bloqueo que no me deja ver que estoy descuidando a los míos. Entonces, ya hay una puertecita que se está abriendo. Y en esa puertecita hay que saber que no, el problema es que creo que tengo que estar perfectamente bien y sin llorar y sin nada para poder hacerme cargo, y como siento que no puedo, entonces no lo hago. No, esa idea es errónea, porque si las personas que están cerca también están sufriendo y también tienen dolor, vamos a unirnos a hablar. Vamos a hablar, y si lloramos no pasa nada, y si compartimos experiencias, dolores, tristezas, recuerdos, eso está bien, porque nos estamos ayudando a vivir un proceso sano de duelo. Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Saber que podemos hablar de eso, y no porque seamos la mamá o el papá, tenemos esa idea de que tenemos que mostrarnos intactos, de que aquí no pasa nada y todo está bien. No, si hay ese dolor, vamos a compartirlo y nos ayudamos mutuamente en esa expresión, y les ayudamos a los hijos también a saber que está bien lo que sienten, que no están mal por sentir dolor, tristeza. Todos estamos viviendo este proceso y eso está bien, no nos hace ni más débiles ni menos sanos, simplemente estamos viviendo un momento de dolor y podemos compartirlo. Sí, ese tema es tan importante. Sí, yo sé, ¿no? Y sobre todo, mira, y te voy a comprometer aquí enfrente de todos, para que más adelante hablemos precisamente de esto que acabamos de decir en cuanto a las otras personas, pero especialmente en los niños, ¿sí? Que sobre todo, y la importancia que sabemos que esto tiene, así que más adelante espero que podamos ocuparlo el tiempo para hablar sobre esto, y lo importante yo diría casi vital, ¿no? Que es tratar, sobre todo cuando se está viviendo un duelo, una pérdida, y hay niños, los jóvenes, los jóvenes también, que es un tema muy importante, y también. Lore, dime, bueno, ya hemos hablado de los duelos, de la importancia de las emociones, de validarlas, de no quedarnos con ellas, de todas esas creencias limitantes, que también este sería otro tema, por supuesto, porque la mayoría ni siquiera sabemos cuáles son las creencias que tenemos aquí adentro. Y tampoco sabemos que nos movemos, vivimos y nos expresamos a través de ellas, ¿no? Absolutamente. Entonces, la importancia de ir viendo, ¿no? ¿Cuáles son esas creencias que tengo? Que algunas efectivamente son tan limitantes que no me dejan ni siquiera expresarme como a mí me gustaría. Y ya vimos todos los problemas que podemos acarrearnos
el no saber cómo expresarlas, ¿no? También hablamos, y te doy muchísimas gracias por ello, de la importancia de pedir ayuda, ¿no? Volvemos a lo que decíamos en un principio. A veces nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda. Precisamente porque o no lo vemos, o porque no, yo puedo, esto me hace ver débil y no, yo no soy tan débil, tan vulnerable, ¿no? Entonces, ¿podrías decirnos, aunque ya lo hemos estado diciendo un poquito más, de la importancia, de lo importante que es pedir ayuda y qué podemos encontrar cuando vamos y pedimos la ayuda a una persona especializada, sobre todo en un duelo, ¿no? Sí, sí, sí. Como dices, primero que nada es reconocer que el pedir ayuda no es, es que hay personas a las que dicen, no, o sea, ¿cómo voy a pedir ayuda? Yo tengo que poder, ¿no? Es ese como que tengo que poder. Y primero que nada, el sabernos humanos, el sabernos que, que claro que no podemos con todo, no somos especialistas en todo, no, o sea, solamente porque es nuestra vida y la estamos viviendo, no quiere decir que sepamos de todo. ¿Por qué nos es muy fácil recurrir, por ejemplo, a un contador que nos ayude con los impuestos, ¿no? Eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque es el especialista, nos puede ayudar y entonces ya recibimos esa ayuda y estamos listos con lo que tenemos que presentar. Hay ayudas que no las cuestionamos, porque decimos, claro, no soy especialista en esto, pues que me ayude el estudio tal cosa. Pero cuando se trata de nuestra propia vida, ¿por qué creemos que tenemos que saberlo todo? Como dices, creemos que tenemos que saber manejar todo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro todo, y si no, es que estamos perdidos. No, o sea, realmente cuando nosotros podemos, y eso tiene que ver con, cuando yo te dije al principio que he estado siempre en un descubrimiento de lo que el ser humano es un no conocer quiénes somos en realidad. Es un no conocernos, no conocer nuestra naturaleza humana, no conocer qué es lo que sucede dentro de nosotros, no lo sabemos. Y creemos que todo lo que se desarrolló, fíjate, esa es otra creencia, todo lo que se desarrolló negativo en nosotros es nuestra culpa. Sí. Como yo soy culpable, entonces, pues a ver cómo le hago, pero yo lo soluciono. No es que haya culpa, es que hay muchas cosas que intervienen, vivencias de niños, cosas que nuestro cerebro grabó de tal manera, ¿por qué? Pues quién sabe, pero así lo grabó. Pero el hecho de poderlo, necesitamos que alguien nos ayude a ver esa parte, Entonces, yo diría, primero es reconocernos como seres humanos, que tal cual somos. Necesitamos ayuda de los demás, por supuesto. No somos autosuficientes en todo, no. Entonces, gracias a Dios, hay personas que nos pueden ayudar en un área o en otra, o en otra, o en otra, y eso está bien. O sea, saber que si pedimos las ayudas, no somos más débiles ni más incompetentes, ¿no? Nos sentimos incompetentes. No somos incompetentes. Más bien, pedir ayuda es tomar la decisión correcta cuando veo que así es, ¿no? Cuando veo que así es, en el área que se necesite. Claro. Y por otro lado, es ese, pues como decíamos, buscar al especialista en el área que necesitamos, ¿no? En el área que necesitamos, pedir recomendación, pedir ayuda a personas, en que más o menos es bueno saber, pues, conocer a la persona, es importante identificarme con la persona con la que voy a hablar, que me va a ayudar, esa parte es importante, ¿no? La parte de que se haga un buen match, ¿no? De la persona que pide ayuda y la que ayuda. Que tiene mucho que ver en que el proceso vaya avanzando, ¿no? Vaya avanzando y al final recuperemos o encontremos de alguna manera esa paz que tanto estamos buscando, ¿no?
Así, así es como llega, ¿no? y Entonces, la importancia, precisamente, una de reconocer cuando necesitamos ayuda, así como cuando, bien lo dijiste, se nos descompone algo, necesitamos un eléctrico, bueno, pues posiblemente podemos hacer el intento de querer solucionar el problema, pero a veces ocasionamos un daño mayor, ¿no? Y no nos queda de otra nada más que reconocer, ok, perdón, pero en esto yo no puedo, necesito ayuda, ¿no? Y entonces ya podemos encontrar, como dije hace un momento, sobre todo ahorita en los procesos de duelo, esa paz tan necesitada, tan esperada que tanto buscamos, ¿no? Que a veces el dolor no nos permite ver más allá. Entonces, Lore, ¿qué te puedo decir aparte de muchísimas gracias por esta charla? Como ya te dije, todavía tenemos algunas más importantes, por supuesto, es un tema importante. Porque a lo largo de la vida, como bien dijiste, pues siempre vamos a tener pérdidas, ¿no? De una u otra manera, y es importante saber enfrentarlas, saber aceptarlas y saber manejarlas, ¿no? Y pues los duelos son emociones, emociones y emociones y emociones, y validarlas, todo esto que nos dijiste ahorita es maravilloso. Pero antes de, si alguien, Lorena, quisiera comunicarse contigo, ¿dónde podrían encontrarte? ¿Cómo podrían encontrarte? Sí, muchas gracias, Rocío. Bueno, pues estoy en las redes sociales como Lorena Yakovlev, en Instagram, en Facebook. También les puedo dejar aquí mi correo, Sí, ¿no? por favor, claro. Que es loryak, LORYAK, @gmail.com. Encantada de poder ayudar, ¿no? De poder ayudar a quien lo necesite. Y igual y podemos dejar mis datos ahí Claro, en la descripción, por supuesto. Sí, en la los voy a dejar. descripción. Claro que Sí, sí. sí. Entonces, encantada de poder ayudar. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, Lore. Sabes que te aprecio, te quiero, te admiro. Muchísimas gracias por esta Gracias a charla y ti. por las que vendrán, por supuesto. Con Pero mucho gusto. antes de, ¿qué mensaje les dejas? ¿Con qué te quieres despedir? ¿Qué mensaje les dejo? ¿Qué mensaje les dejo? Pues sobre todo que aprendan a conocerse, ¿no? Que validen mucho su propio mundo emocional, esa validación personal, aunque los demás quizás no hayan aprendido ese modo de validar a otros, uno comience por validarse a sí mismo, porque de ahí comienza la paz, de ahí comienza la paz con uno mismo. No tanto de lo que otros hacen hacia mí, sino de lo que yo hago conmigo mismo. Y ese poder dar cabida, poder comprenderme a mí mismo, validarme y como tú lo dijiste, Rocío, apapacharme en esos momentos de dolor y de duelo. Dejar de juzgarme por lo que siento y empezar a comprenderme y darme ese validación y ese cariño que necesito, especialmente primero a uno mismo. Ese es el mensaje que me gustaría dejarles. Y con Sí. eso nos quedamos. Y con Muchísimas eso gracias. Gracias. gracias a ti, Rocío. Muchísimas gracias. Un beso. Bye.